A veces creemos que por estar llenos del Espíritu Santo Ok. ya con eso es suficiente y eso nos garantiza una victoria. Pero como algo tan importante como tus armas para ir a la guerra se lo habías dejado en manos al enemigo. Prácticamente es lo mismo que hace hoy en día, porque cuando no tenemos ese proceso es muy difícil que nosotros podamos conectarnos con Dios. Cuando no estamos bien armados y viene una batalla o viene un desierto, entonces ¿qué hacemos? Abandonamos la batalla. Y eso es como si en la actualidad yo dijera, bueno, ¿Listo para venir, mami y papá? Bueno, hola, bienvenidos a Vuelve a Casa Podcast. Después de muchos intentos, aquí estamos. Yo, la verdad, espero que este episodio o capítulo sea de mucha bendición para las personas que lo están viendo, porque la verdad que me siento atacado. Como tenemos unos amigos por ahí que todo es un ataque, pues yo creo que estos han sido ataques que estamos recibiendo. Los saludamos ahí donde estén, agradecemos siempre la sintonía de nuestros fans, de nuestros poquitos fans que tenemos. Y bueno, hoy queremos hablar de un tema, de un personaje que personalmente me gusta mucho. Tal vez habrán personas que cuando digamos dirán como que ese te gusta tanto. Igual tengo algunos personajes que me gustan. Me gusta porque me causa un poco de pena, ¿no? Y bueno, también algo de misericordia, porque siento que muchas de las cosas que hacía, las hacía con buenas intenciones, pero a la final las buenas intenciones no valen si no van acompañadas de obediencia, ¿no? Cuando hablamos de Dios. Sí. Y bueno, este personaje es Saúl, ¿no? El rey Saúl, el primer rey de Israel. De Israel, Saúl. Y bueno, muchas personas cuando escuchan hablar de Saúl lo asocian con, o la referencia directa es fracaso, desobediencia, caída, pero en realidad cuando miramos la vida de Saúl, es cierto que encontramos estas cosas, pero encontramos más y nos podemos dar cuenta que en muchas ocasiones podemos llegar a ser como Saúl. O sea, no Sí. estamos tan lejos de ser Sí. como lo fue Saúl. Sí, a veces, ¿sabes? Es muy fácil criticar, ¿no? Entonces muchas veces decimos que no, como que no, es que ese Saúl muy orgulloso, muy esto, muy lo otro. Y bueno, eso es, ¿no? Y con todo, ¿no? Porque vemos muchas cosas en la Biblia y a veces es muy fácil atacar, ¿no? Bueno, un montón de cosas. Es muy fácil. que pasan. Es muy fácil a veces criticar. Bueno, este Saúl era el primer rey de Israel, ¿cierto? Para los que no saben, Israel no tenía rey. Dios era su rey, Dios era el que los guiaba. Después de que se habían pues ya estado ahí, Dios les había entregado la tierra prometida, estaban ahí en la tierra y Dios les había dado como, para que ustedes entiendan, como un sistema de gobernadores, ¿no? Entonces eran llamados el tiempo pues de los jueces. Los jueces gobernaban Israel. Y bueno, como el nombre lo dice, eran como gobernadores, no eran reyes, sino que decían era lo que Dios quería sobre ellos, ¿no? Y hay unos muy conocidos, ¿no? Por ahí, yo creo que por ejemplo uno de los más famosos es uno que, bueno, creemos que fue súper guapo, con un cabello súper espectacular y Y con debilidad con las mujeres. con debilidad con las mujeres. Y Sansón. andaban por ahí algunas Dalilas detrás de él, ¿no? Sí. Por ahí hay algunos Sansones también en estos días. Y bueno, este es un juez muy conocido. El reino, habían reinos alrededor de Israel, ¿cierto? Habían reinos alrededor de Israel. Sí. Y estos pues tenían reyes pues, de personas. Entonces el pueblo exigía un rey. El pueblo Sí, exigía un rey. y creo que esto era porque, digamos que en cierta manera, el pueblo siempre buscaba algo visible, ¿no? Sí. Entonces digamos que esta era una gran razón por la cual el pueblo siempre pecaba. El pueblo de Israel iba a la idolatría, ¿no? Porque siempre se desesperaban y querían ver a la persona ahí visible Querían ver algo. dirigiéndolos,
Entonces, claro, ver que en los demás reinados había un rey que gobernaba, se Total. cansaron de la manera en como Dios los estaba guiando y quisieron lo mismo que Sí, tenían los demás. sí, sí. Bueno, cuando no era un rey, era una vaca, un toro. Sí, eso se Sí. armaba. Cualquier cosa. Bueno, es que me acordé de un reel que me envió Daniela de una vaca ahí bailando. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí en los comentarios para que la gente lo vea. Bueno, entonces pedían un rey, ¿no? A la final en el corazón de Dios no estaba pues ponerles un rey porque él quería reinar, pues ser el rey de ellos, pero bueno, ellos querían un rey y Dios les puso un rey. Sí. Inclusive, bueno, escogió a Saúl, inclusive Saúl, el nombre de Saúl significa pedido a Dios, entonces Saúl era un rey que fue pedido a Dios. A pesar de esto, bueno, Saúl era un hombre que nos dice la Biblia que era un hombre guapo, alto, fuerte, de la Sí. tribu de Benjamín. O sea, era un hombre que hacia los ojos de las personas era un hombre que podía ser un rey, ¿cierto? Bueno, hacia los ojos de las De personas. las personas. Pero a pesar de esto, el Señor escogió a Saúl, ¿cierto? Y le dio una oportunidad. Realmente ahí lo que vemos es cómo la elección del pueblo, ¿no? Y esto nos enseña que a veces hay que tener cuidado con lo que vemos, ¿no? Porque a Sí, veces creemos que las cosas son correctas o o que tenemos un buen líder o que un líder es una persona que tenga ciertas cualidades sí, o ciertas características, pero realmente aquí vemos que aunque aunque Saúl Saúl. tenía una gran apariencia, era como algo asombroso, Sí, como, uy, imponente, ¿no? Su presencia, realmente, si esa presencia o esa persona no estaba conectada o alineada con el corazón de Dios, no servía de nada, o sea, era eso. en vano. Y bueno, vemos por ejemplo en 1 Samuel 10, ustedes lo pueden leer en sus casas, que dice que Dios le dio inclusive un profeta para que lo guiara, ¿no? Wow, Sí, increíble, tú tener ahí un profeta detrás tuyo diciéndote todo lo que Dios quiere para ti, ¿no? Y dice que este sí. profeta lo ungió Ujú. como rey de Israel. Y hay algo que a veces pasamos por alto, pero dice que fue lleno del Espíritu Santo, que inclusive hasta profetizó. Sí, Entonces profetizaba. vemos que Saúl en el inicio de su ministerio fue un ministerio que empezó lleno del Espíritu Santo. Algo que también nos hace también pensar mucho, ¿no? Claro, porque nos hace, o sea, por ejemplo, pienso, a veces creemos que por estar llenos del Espíritu Santo Sí, ya con eso es suficiente y eso nos garantiza una victoria. Y, por ejemplo, podemos detenernos un poquito y analizar un poquito la vida de Saúl, ¿no? sí, Porque él empezó su ministerio lleno del lleno, Espíritu estaba Santo, lleno. profetizaba, pero, ¿qué pasa? Que su vida, sus acciones no se alinearon con las de Dios, Sí, su pensamiento. Y su obediencia. entonces, exacto, ahí entró la desobediencia, ahí entraron muchas cosas que en la vida de Saúl que lo llevaron a desalinearse de ese propósito, de ese primer propósito Sí. que Dios puso en él. Sí, entonces vemos lo que tú dices, ¿no? Porque podemos estar llenos del Espíritu Santo, pero luego tiene que venir una vida de obediencia, ¿no? Una vida de O obediencia. sea, no basta solo con Sí, quedarte lleno del o Espíritu sea, Santo. hay que hacer más, ¿no? Sí. Hay que hacer más. Y bueno, pasaron algunos años desde que Samuel lo ungió, Ujú. ¿cierto? Como en ese tiempo, y lo normal en ese tiempo con los reinos, entonces vinieron muchas guerras, vinieron Sí. enemigos para Israel, y Dios lo acompañaba. Él veía, gracias también por medio de la voz del profeta, cómo Dios lo guiaba para ganar algunas batallas. Y vemos que al principio él obedecía Sí. y todo estaba bien. Pero bueno, hoy nos queremos centrar específicamente en una batalla. Y era una batalla que la vemos en 1 Samuel 13. Y es una batalla que era contra los filisteos. Estos Ujú. filisteos, pues bueno, también son muy conocidos, ¿cierto? Sabemos que, por ejemplo, Goliat era filisteo. Y vemos que entonces que este pueblo era un enemigo acérrimo de los israelitas. Sí. O sea, eran enemigos, eran Ujú. enemigos.
Y vemos que nos cuenta ahí la historia que ellos van a esta batalla, ¿cierto? Samuel con anterioridad le había dado ya una orden a Saúl y le dice, mira, vas a ir a pelear contra estos filisteos, Sí. pero tienes que esperar 7 días que yo llegue y yo voy a ofrecer sacrificio a Dios y Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y entonces, bueno, había una orden, ¿no? Había una orden que tenía que seguir Saúl. Pero antes de seguir con esto, me llamaba algo mucho la atención. Y era que decía que Israel para esta batalla no estaba muy bien armado. O sea, los soldados no estaban muy bien armados. En 1 Samuel 13:1 nos dice y nos deja claro que habían 3.000 soldados hacia el lado de Ujú. Israel, porque Sí. dice que tenía 2.000 soldados Saúl y su hijo Jonatán tenía 1.000 soldados, o sea, tenían 3.000 hombres para la batalla. Pero estos hombres estaban sin armas y nos da la razón de Sí. la cual estaban sin armas. Nos dice que de alguna manera Israel tenía la materia prima para hacer armas. Recordemos en ese tiempo pues no habían las armas que hay ahora, eran Ajá. espadas, ¿cierto? Y dice que ellos tenían, por decirlo así, la materia prima Israel, pero, y es curioso, o sea, los que forjaban las armas eran los filisteos. Sí. Y ellos le habían subido el precio para afilar estas armas y prácticamente los habían dejado sin armas. Pero entonces me llamaba la atención eso, ¿no? O sea, como algo tan importante, o sea, eran reinos que mantenían en guerra, pero como algo tan importante como tus armas para ir a la guerra se lo habías dejado en manos al enemigo. Eso es fuertísimo porque aquí podemos ver cómo el enemigo se encargaba de quitar el proceso de, en este caso, de forjar las armas de Forjar Israel las armas. y, o sea, él tener el control de eso, ¿no? Y digamos que lo que decías, las armas son muy importantes, fueron en esa época, pero en la actualidad también es importante para nosotros, Ahora ¿no? hablamos de otras armas, ¿no? Porque en ese tiempo Claro, era las una guerra físicas, literal. física. Ahora sabemos que tenemos como algo más espiritual, ¿cierto? Y Y ahorita son otras necesitamos armas. estar armados. Nosotros también tenemos que estar armados y en Efesios nos hablan de todas esas herramientas, ¿no? Sí, De la armadura que debemos tener. Y es interesante porque, claro, el enemigo se encargó de quitarles el proceso de fabricar, de fabricar forjar las esas armas. armas. Y es como que eso me hace pensar ahorita, ¿no? Prácticamente es lo mismo que hace hoy en día. O Sí, sea, la intención del enemigo en nuestras vidas es quitarnos ese proceso proceso de forjarnos y digamos que, ¿por qué se lo quitaba? Porque a la final él sabía el poder que había de las armas. de las armas en ese momento. Entonces es como que hoy en día el enemigo sabe el poder que hay en nosotros en tener esa vestidura. Y esa vestidura que nos dice la palabra es llenarnos de la palabra de Dios, de oración, de intercesión. Entonces es como el enemigo siempre ha querido quitarnos ese proceso, porque cuando no tenemos ese proceso es muy difícil que nosotros podamos conectarnos con Dios. Sí. Y ahí es donde somos Bueno, frágiles. y resistir la batalla, ¿no? Porque yo lo traigo como a la actualidad y o sea, les pongo un ejemplo. Es como si, bueno, el enemigo era el encargado de afilarles las armas. Sí. Y entonces ellos se estaban escapando de un proceso. O sea, Israel podía de ellos también tener sus herreros y que fabricaran las armas. Y eso es como si en la actualidad yo dijera, bueno, yo sé que debo de orar, Ujú. ¿cierto? Porque es la manera de yo aguantar, ¿cierto? Al enemigo. Sí, Yo sé que tengo que leer la palabra, ¿cierto? de Pero prepararme. evidentemente, si nunca he orado y nunca he leído la palabra, yo tengo que pasar un proceso. Y ese proceso es lo que tú decías, es el proceso de forjar esas armas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Eso es como si yo llegara y dijera, bueno, voy a orar, pero no quiero pasar el proceso para aprender a orar, sino que, bueno, alguien que me traiga la oración y ya está. Qué fuerte. O leer la palabra, bueno, alguien Sí, que me traiga la revelación, la revelación. revelación y ya está. Entonces Ujú. es algo similar. Y vemos que por esto mismo ellos estaban ahí en la batalla, estaban ahí los filisteos contra los israelitas y claro, ellos estaban sin armas y empezaron a abandonar la batalla, ¿cierto? Entonces Sí. vemos que los israelitas empezaron a irse y lo empezaron a dejar un poco solo a Saúl.
habían 3.000 hombres y luego la Biblia nos dice que quedaron 600 hombres. Bueno, ¿y quién no? O sea, ¿quién no se va a escapar viendo a esos filisteos ahí enfrente y tú sin armas Claro. para atacar, ¿cierto? Y ahí es donde viene la segunda parte, ¿no? Entonces, la segunda parte es que ya habían pasado los 7 días de que Samuel le había pedido a Saúl. Recuerden que habíamos dicho que Samuel le había pedido a Saúl que esperara 7 días. Sí, sí, sí. Él iba a llegar, iba a ofrecer holocausto, iba a ofrecer sacrificio y Dios lo iba a guiar para la batalla. Pero claro, Saúl empieza a ver que todo el mundo se empieza a ir, se afana, ¿cierto?, por escuchar la voz de Dios y tiene más miedo del enemigo. ¿Y qué hace? Él mismo ofrece sacrificio. Y la orden había sido clara. Fatal. O sea, la orden había sido clara. Espera al profeta. Sí. Por eso les decía al inicio que a veces digo como que, bueno, este Saúl tremendo, porque ofrecer sacrificio, o sea, ¿qué hay de malo en ofrecerle un sacrificio a Dios? O sea, es algo bueno, pero estaba desobedeciendo. Lo que pasa es que, claro, que lo vemos ahorita, ¿no? Realmente Saúl se afanó, o sea, Sí. él se desesperó, pero se desesperó más que por su enemigo, se desesperó por el mismo pueblo. O sea, Saúl le tenía miedo, le tenía temor al pueblo. Sí, o sea, al hombre en sí. Claro, al hombre le tenía temor. Y claro, lo que hizo fue que puso por encima ese temor que el de Dios. Y a veces a veces nos pasa eso en nuestras vidas, que realmente le damos más importancia a lo que una persona nos diga, a lo que escuchamos de los demás, que a la misma voz de Sí. Dios. Y entonces nos desesperamos y nos cansamos de esperar o decimos, no, ya no tengo por qué esperar más a Dios, y actuamos en nuestras maneras y en realidad podemos actuar con una buena intención, pero resulta que esa buena intención termina estropeando todo. Sí, porque digamos que no hay nada de malo en ofrecerle sacrificio a Dios, ¿cierto? Y no había nada de malo en eso, pero él tenía que obedecer. Sí. Y sabe, muchas veces nos pasa eso a nosotros, por afanarnos, por Dios nos dice algo, ¿cierto? O nos dice que hay que esperar su voz. Y a veces oramos por algo, no encontramos respuesta y ahí viene la desobediencia. Pero vemos que es una cadena. Ellos no tenían las armas necesarias para aguantar el enemigo. Entonces también debido a la falta de esas armas, entonces eso lleva también a los israelitas a abandonar la batalla. Entonces ahí podemos sacar también otra enseñanza, que es cuando no estamos bien armados y viene una batalla o viene un desierto, entonces ¿qué hacemos? Abandonamos la batalla, ¿cierto? Abandonamos y ahí viene la desobediencia. Y muchas veces, como Saúl, porque él sí estaba armado, ¿cierto? Sí. Pero él también no se preocupó por darle esas armas al pueblo. Y entonces, ¿qué pasa? Llega el momento en donde Dios tiene que hablar y se afana, hay un afán, ¿cierto? Por hacer las cosas a tu manera. Y entonces terminas desobedeciendo. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Ahí mismo en el texto de 1 Samuel 13 dice que, bueno, es increíble porque dice que ofrece sacrificio, hay humo, ¿cierto? De la ofrenda quemada que ofrece. Y dice que cuando va desapareciendo el humo, va llegando Samuel. O sea, por Qué minutos. triste. Y es muy triste. Y ahí ya luego viene Sí. pues una palabra de Samuel y le dice, bueno, por cuanto desobedeciste, tu reino será cortado. Y ya Dios ha escogido a alguien conforme Qué a triste. su corazón. Y muchas veces pasa eso. Y podemos inclusive, podemos perder cosas que Dios tiene para nosotros, ¿cierto? Pero no por Dios, sino por nosotros mismos. Porque desobedecemos y eso nos hace entonces abandonar la batalla. Entonces hoy los animo para que forjes tú mismo tus armas, ¿cierto? Forjes tú mismo el proceso de tus armas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, para que cuando te toque afrontar esa batalla, puedas afrontarla de la mejor manera y no la abandones. Y para que aprendas a esperar en el Señor y para poder que Él te dé la victoria. Así es. Y bueno, eso era todo. Nos vemos en un próximo capítulo y te invito para que sigas viendo Vuelve a Casa Podcast. Adiós.